Este microencuentro parte de la confianza en la capacidad de la literatura para transformar la sociedad en la que se inserta. Este cambio, que se realiza a través del efecto que los textos literarios puedan tener en cada uno o en cada una de nosotros o nosotras, resulta especialmente necesario en tiempos como los actuales. En medio de los terribles efectos causados por la pandemia, nuestras comunidades parecen carecer de referentes éticos, especialmente ante el comportamiento de muchos de nuestros representantes políticos y de nuestros medios de comunicación. Pretendemos mostrar que es la literatura, la actual y la de tiempos pasados, la que mejor nos puede guiar ante problemas como la insolidaridad, el desamparo, el miedo y las agresiones a diversos colectivos. Probaremos, por tanto, que la literatura no es un mero entretenimiento, sino una de las actividades más relevantes de nuestros días. En nuestro actual escenario político-social, la desinformación, más generalmente llamada fake news, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones a nivel mundial por su impacto en la visión del mundo que tiene la ciudadanía. La desinformación se define como noticias intencionalmente falsas, creadas para dañar a una persona, a un grupo social, a una organización o a un país concreto. Tal y como afirma un informe del Centro para el Estudio de los Medios, la Comunicación y el Poder del King's College de Londres, la desinformación no es un fenómeno nuevo, sino que se remonta a siglos en la historia. Sin embargo, la preocupación actual surge de la rapidez con la que se disemina la información falsa o manipulada, por medio tanto de la palabra como de imágenes, debido al auge de los medios de comunicación de masas, incluyendo las redes sociales. El hecho de que la ciudadanía sea ajena a esta situación, o en otros casos incapaz de comprobar hasta qué punto la información que consume es real, nos lleva a una sociedad en la que las y los ciudadanos tienden a buscar narrativas con las que están de acuerdo, dejando poco o ningún espacio para la autocrítica y la discrepancia, y llevándonos a la pérdida de la capacidad de mantener un pensamiento crítico independiente. Para hacer frente a este reto fundamental de la sociedad actual, la literatura surge como una herramienta vital para entender la intencionalidad que se esconde tras la manipulación de la información, y para hacer ver la importancia de cuestionar y contrastar la información recibida por parte de cada cual. En nuestro microencuentro mencionaremos numerosas referencias literarias que nos pueden guiar en nuestro entendimiento del porqué de la desinformación, pero nos centraremos principalmente en la novela de George Orwell, 1984, y en dos obras del también británico Graham Greene, El americano impasible y Un caso acabado. Con la novela de Orwell entenderemos que el lenguaje no es inocuo, muy al contrario, tal y como defienden los teóricos del análisis crítico del discurso. El lenguaje, y por ende el discurso, el relato de los hechos, es una herramienta muy poderosa en manos de las estructuras del poder, tanto en estados autoritarios como el que encontramos en 1984, como en las estructuras democráticas bajo las que vivimos en el mundo occidental. Por otro lado, el análisis de la representación de las diversas prácticas periodísticas, éticas y no tan éticas, en las novelas de Greene, nos ayudará a comprender las razones que llevan a la publicación de información que no refleja de forma veraz los hechos, como pueden ser la censura, la falta de ética del periodista en cuestión, o más comúnmente, la agenda política del medio que publica la información manipulada. Asimismo, nos hará entender que la responsabilidad en cuanto a la diseminación de estas malas prácticas no se limita a los y las profesionales de los medios, sino que, como ciudadanía responsable, debemos cuestionarnos si la información que consumimos es veraz o no solamente el relato de los hechos que por motivos ideológicos personales nos gusta leer u oír. Con nuestra labor investigadora reivindicamos en este tiempo espacios más amplios para la presencia del saber humanístico en general y de la literatura en particular en el espacio académico y extraacadémico. En esta nueva edición de la Noche de los Investigadores ponemos en el centro de nuestra labor divulgativa la difusión del potencial ético y activista de la literatura. ¿Por qué trabajamos con la literatura desde este punto de vista? ¿Por qué dedicamos nuestra labor investigadora a traer los textos literarios a un diálogo permanente y productivo con nuestro mundo actual, con independencia de la época en la que hayan sido escritos? Porque, en primer lugar, creemos que la obsolescencia programada, típica del irreflexivo culto a la rapidez característico de nuestro mundo actual, no silencia el inextinguible potencial semiótico de la literatura, que sobrevive al paso del tiempo y a los cambios históricos y sociales. Porque pretendemos, en segundo lugar,
Subrayar la generosidad inherente al acto de la creación literaria, que al compartirse nos abre a maneras maravillosamente diversas de recrear y entender la pluralidad de nuestra condición humana. Contribuimos, por lo tanto, a minimizar planteamientos reduccionistas y empobrecedores de la realidad que han encontrado un medio de difusión óptimo en el ámbito mediático. Rastreamos y describimos desde un punto de vista ético y estético los procesos que han configurado los textos literarios como espacios terapéuticos, sanadores tanto para quienes los escriben como para quienes los leen, escapando de la realidad y sus crueldades. La literatura es el mejor antídoto contra esa otra pandemia de la homogenización de pensamiento que nos quiere desmovilizadas y en silencio. Explicamos cómo a través de diferentes épocas y culturas los textos literarios se han configurado como espacios de resistencia que han diseminado pensamientos disidentes, han desestabilizado los discursos hegemónicos y por lo tanto han hecho posibles profundos cambios ideológicos y sociales. Aplicando diferentes métodos, visibilizamos en nuestro diálogo con los textos literarios las contribuciones de la otredad silenciada por determinados intereses políticos o ideológicos. Combatimos, por lo tanto, la cerrazón epistemológica y abogamos por una ética inclusiva y de expansión del conocimiento. Fortalecemos el reconocimiento de la literatura como un espacio de defensa de las libertades y de los derechos humanos. A través de nuestro diálogo crítico con el texto, explicamos cómo la literatura es un lugar de afirmación de identidades diversas y de veneración de la simbiosis cultural y del mestizaje frente a los discursos populistas, separatistas y excluyentes. El texto literario ha acogido la voz de las minorías y la ha amplificado, nos ha hecho, por lo tanto, personas más ricas epistemológica y culturalmente, pero también más empáticas y tolerantes. Explicamos el mundo a través de la literatura para transformarlo para bien. Trazamos cronologías activistas, como la de los discursos feministas que han utilizado la literatura como medio de difusión de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Ponemos de relevancia la voz oposicional de aquellas mujeres que desde el siglo de las luces denunciaron la sinrazón del culto a una razón que no la hacía depositaria del derecho a ser independientes y felices. Tratamos de dar a conocer la literatura como un instrumento de expansión de nuestro ser frente a la cerrazón y la intolerancia. Trabajamos, en suma, con un potente y apasionante instrumento de regeneración ética y social.